compañeras, compañeros, buen día para todas y para todos. Pues inicialmente darles el agradecimiento, extenderles el agradecimiento por la presencia de ustedes en esta convocatoria que hicimos, digámoslo. La Central Unitaria de Trabajadores CUT convocó a rueda de prensa a diferentes periodistas de los distintos medios aquí en el departamento de Caldas. La idea es explicar, socializar sobre las actividades que tienen ellos planeado realizar el próximo 20 de julio. Recordar de que el 20 de julio habrá parada militar o el tradicional desfile militar también. Ellos van a realizar también una marcha y nos van a explicar de qué se trata, en qué consiste y el por qué. A esto se une también algunos de los líderes del pacto histórico. Nos dejan en claro al mismo tiempo a todos los periodistas para que les comuniquemos a ustedes qué es lo que les preocupa, qué les inquietan y qué esperan también del nuevo gobierno de los colombianos. Bueno, como lo dijo el compañero Moisés ahorita en la rueda de prensa, es un llamado que hace el mismo pueblo, no es un llamado directamente desde la presidencia, sino que las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, en esta dinámica de trabajo que hacemos con la comunidad y con el pueblo, nos hemos dado cuenta de la necesidad que hay de demostrarle al país que nosotros estamos al pie del cañón en la lucha por las defensas de los compañeros, no en una pelea, sino en un acompañamiento a cada uno de los trabajadores, a cada una de las personas del común, del ciudadano de a pie, en la defensa de sus derechos. Bueno, no es desconocido que los anuncios que se han hecho durante las redes sociales, en la televisión y en todas partes van en contravía con cada una de las posibilidades que se han dado para los trabajadores, como es el salario vital, como es el derecho de las mujeres, de las comunidades diversas, como es el trabajo y los contratos por horas que se han venido destacando en este momento en los anuncios que se vienen haciendo. Cada uno de nosotros, para poder adquirir su pensión, para poder tener unas mejores reivindicaciones, no necesita un contrato por horas, necesita un contrato por términos definidos, un contrato que le garantice verdaderamente al trabajador que pueda contar con todas sus prestaciones sociales, que pueda contar con todos los requerimientos que un trabajador necesita. Hoy estamos invitando para que todos puedan estar el 20 de julio acompañando el tema como tal, que son las reformas sociales. En el tema de las reformas sociales son para todos, no es para unos colombianos, es para cada uno de los colombianos, y perderlos sería dar un paso atrás. También los enfrentamientos del fin de semana que ocurrieron en el occidente próspero es el miedo que tiene la población, que tiene la comunidad, entonces tenemos que estar muy alertas. Y como por último, la Mesa Territorial de Garantías del departamento de Caldas no ha sido posible instalarla, es un garante de las alertas tempranas que pueden ocurrir en el departamento, y hoy llamamos la atención al Ministerio del Interior, a la Gobernación, porque desde el año pasado se pasó el decreto y esta es la hora donde la mesa territorial no ha sido posible organizarla. Creo que son procesos que deben ser inmediatos ante la situación que se está presentando en el territorio. Desde la CUT, un llamado de atención, y que la marcha del día lunes sea una marcha de paz, sin pintar, simplemente salir, porque los jóvenes se han dedicado muchos a pintar las calles, entonces la invitación es que no pintemos, que no agredamos, que sea una marcha de paz, desde el derecho que nos corresponde de la protesta, pero también desde los derechos humanos, donde la sociedad pide que todas las protestas sean en paz. Bueno, los objetivos son varios, te los enuncio rápidamente. Primero, defender los logros de esas reformas sociales, el tema, por ejemplo, de los derechos laborales individuales, el recuperar unos recargos, el recuperar unas jornadas laborales, el recuperar el tema del trabajo diurno y trabajo nocturno, el recuperar las condiciones del derecho a los aprendices del SENA, que recuperan esos derechos, recuperan esas garantías, la defensa de la reforma agraria que ha dado nuevas condiciones para nuestro campesinado, la defensa de esas situaciones para nuestros militares o las partes de las Fuerzas Armadas que reivindicaron esos derechos, que pudieron tener o acceder a mayores recursos, y otra serie de elementos. Estamos saliendo a defender estas reformas o estos derechos que fueron adquiridos en el marco del gobierno actual. De la misma manera, defender la soberanía nacional de la injerencia internacional o de otros países, el tema de la presencia de multinacionales en nuestro territorio que vienen a afectar nuestros recursos naturales, el tema en Marmato, el tema de una eventual geotermia que impactaría directamente no solo
el tema de los nevados, sino el agua que nosotros consumimos en Manizales y en otros territorios del departamento. Entonces, esos son como algunos de los motivos que nos llaman a movilizarnos de una manera pacífica, de una manera colorida, artística, como lo hace el pueblo, como lo hace los diferentes escenarios o sectores sociales. Eso es lo que estamos llamando Parque de la Mujer, la concentración, 2 de la tarde, 20 de julio. De ahí analizamos si nos desplazamos hacia el centro de la ciudad o hacia el sector del cable, de acuerdo a las condiciones que tengamos en el momento. Ha hecho remembranza de los logros alcanzados en el campo laboral por el presidente Gustavo Petro. ¿Qué quedó faltando y qué se le va a pedir? ¿Cuál es el orden del día, digámoslo así, para exigirle al entrante presidente de los colombianos? Bueno, varios escenarios. Lo primero, el tema de derecho laboral colectivo, que todo quedó por fuera de la reforma laboral en su momento. Se lo estamos hoy solicitando al gobierno nacional, reconocer las condiciones que ya están establecidas, inclusive desde escenarios internacionales por la OIT, el tema de garantías sindicales, garantía de asociación, defensa de los derechos colectivos, esto en el campo laboral. Adicionalmente, de otra serie de elementos que aún nos faltan seguir avanzando, el tema del reconocimiento de los temas de género en los ambientes laborales, que ya se ratificó el convenio 190, pero falta avanzar en ello, eliminar temas de acoso laboral, acoso sexual, dar mayores garantías, mejorar condiciones laborales, sobre todo al interior del sector privado, donde, digámoslo, se siguen vulnerando muchos derechos. En el tema del sector público, pues digamos lo que rechazamos, esa medida donde vienen anunciando la disminución de la planta de personal. En el análisis que hemos hecho, si ellos plantean reducir, serían más o menos 700.000 empleos, es decir, no serían 700.000 trabajadores y trabajadoras, sino todas las familias que dependen de ellos, es decir, el impacto económico y social para el país sería muy grande. Entonces, digamos, lo que estamos en el marco de ese escenario, defendiendo estas situaciones. Eso no raya un poquito, de pronto, digámoslo así, el interés de algunos de ordenar la casa, ahorrar el presupuesto y desde luego pues el bienestar y el desarrollo para el país. Es paradójico porque pues yo no puedo decir que voy a mejorar las condiciones del país desmejorando condiciones. Es decir, yo mejoro la casa en el tema económico, pero eso me implica que millones, porque como te digo, ya no van a ser esos 300.000, sino sus familias, entonces millones de personas van a caer en qué tipo de condiciones. No van a ser simplemente una cifra de desempleo. Esos hijos, esas hijas de esos compañeros y compañeras, el tema de educación, el tema de salud, o sea, la vulneración va a ser muy grande. Entonces, si yo pongo en una balanza, pues obviamente yo creo que el peso tiene que ser más el tema social, garantizar las condiciones de mis personas o de mis colombianos, que decir que voy a disminuir el gasto económico estatal. Líderes asesinados y las preocupaciones de parte de usted, de lo que se viene de aquí en adelante, de acuerdo a las palabras del entrante presidente. Exactamente, el escenario de represión que se vislumbra, digamos, lo que nos preocupa, es un escenario que si se da en el marco de lo que han venido anunciando, pues digamos lo que va a ir en contravía de lo que se establece a nivel internacional con relación a la protesta social, el derecho que todos tenemos a salir a la huelga, y no solo a la huelga, sino a manifestar en lo que no estemos de acuerdo. Ya se han venido dando lastimosamente después de la elección del gobierno entrante, el asesinato de líderes sociales, van 3 en este momento, en diferentes territorios del país. El último fue un compañero maestro en el departamento del Cesar. Que nos preocupa demasiado esta situación y volver a escenarios que justamente la JEP estaba esclareciendo, lo decíamos ahora en la rueda de prensa. Manizales, en ese marco de ciudad tranquila para vivir, la semana pasada se descubrió en el cementerio San Esteban, en ese cementerio que todas y todas conocemos, los cuerpos de 5 personas que habían sido dadas por desaparecidas, que estaban como NN y que fueron víctimas del conflicto interno del país, que nadie sabía dónde estaban y estaban en este remanso de paz. El pacto histórico desde su nacimiento siempre ha luchado por la vida, por la paz y por el progreso social, pero sobre todo por esa justicia social que ha sido negada históricamente y que en los 4 años del presidente Petro se lograron avances importantes en esa conquista de derechos sociales. No se pudo cumplir el programa de gobierno porque el Congreso no permitió, las Cortes tampoco lo permitieron, pero más sin embargo se lograron avances importantes. Ahora vamos a estar presentes en la jornada del 20 de julio porque vamos a salir a defender la vida, la paz, la justicia social, pero sobre todo vamos a defender las conquistas que hoy se lograron con el gobierno de Gustavo Petro, la reforma laboral, en la situación agraria, en temas de salud que se avanzaron importantes momentos, pero sobre todo vamos a salir a denunciar la política del gobierno que viene, porque no creemos que es el gobierno que viene, que ha anunciado guerra prácticamente en todo el país, la activación de los grupos paramilitares que la prensa ha venido comentando, ha venido manifestando, lo que han ido pasando en el departamento de Cali. En fin, vamos a salir a denunciar toda esta política de guerra que el gobierno a través de sus ministros ha venido anunciando, a pesar de que no se ha podido posicionar aún, sino hasta el 7 de agosto. Y que además está en ciernes alrededor de 400 decretos, resoluciones que ha venido manifestando, no son 60 ni 90, como la prensa viene diciendo,
sino que escuchando al nuevo ministro de Justicia, al doctor Lara, es que este gobierno tiene alrededor de 400 actos administrativos para liquidar 127 empresas, va a despedir, según él mismo lo ha dicho, más de 300.000 trabajadores del sector estatal. Amén, porque los derechos de las negociaciones colectivas de los empleados se van a ver afectados, los derechos de los trabajadores del sector privado también se van a ver afectados, porque lo que él ha dicho es que el trabajo por horas va a ser un hecho. Entonces eso quiere decir que atenta contra el salario que hoy es digno, un salario vital que el gobierno que va a terminar ahora el 7 de agosto ha dejado como un derecho tan importante para el pueblo colombiano y sobre todo para el pueblo trabajador. Pero no se nos olvide que es que en estos 4 años el incremento del salario mínimo subió casi a un 40%. O sea, se recuperó parte de lo perdido con los gobiernos anteriores porque los aumentos salariales solo alcanzaban el 5, el 7 o el 3. Y por eso hoy entonces vamos a acompañar la jornada del Pacto Histórico. Va a estar ahí presente con sus banderas, con sus pancartas, con alegría. Sobre todo es una movilización pacífica llamando la atención, probablemente que sí. Pues estamos muy preocupados por las medidas del nuevo gobierno, que es retroceder lo que se ha alcanzado, pero sobre todo la agresividad del nuevo gobierno, considerando enemigos a todo aquel que critique, que cuestione todo. Y nosotros creemos que hay que defender las reformas que se lograron, pero sobre todo defender la vida y defender el futuro de los niños, de las nuevas generaciones que van a quedar sin agua con el fracking en el páramo de Santurbán, fracking muy posiblemente cerca al páramo de Luis, las medidas tomadas de abrir nuevamente, en el caso del páramo de Luis, el tránsito vehicular, todas aquellas cosas que van contra el pueblo. Por eso nosotros nos unimos a eso, a una movilización que es pacífica, con mucha alegría, pero con mucha energía.